bienvenidos al canal. Soy Robert García, estamos en RG8 y hoy vamos a ver el circuito de Nürburgring. Un circuito muy técnico, algo complicado y en el que veremos un poco sus trazadas, sus frenadas y todos sus secretos. Recordaros que para que el setup sea efectivo siempre tendréis que adaptar un poco las presiones en función de la temperatura que tenga el asfalto de vuestro circuito donde vayáis a competir. Y llegamos a la primera curva del circuito, una curva muy complicada porque venimos de la larga recta en la que llegamos con mucha velocidad. Es una curva que es en bajada, nos pilla con ángulo de dirección en la frenada y además el vértice no se ve. Venimos de trazarla muy pegados al lado izquierdo y nos vamos a ir cerrando hacia el vértice de la bajada, hacia la derecha. Se nos complica la frenada porque como tenemos mucha velocidad, cargamos mucho los pesos en el tren delantero. A esto sumado lo que decimos del ángulo de dirección hace que tengamos que contener muy bien la presión sobre el freno para no bloquear la dirección que nos mande hacia afuera y poder hacer la curva. Y a la salida de la curva nos iremos abriendo hacia el exterior y tenemos que tener mucho cuidado con el acelerador, ser muy progresivos en la aceleración porque si no podremos perder la parte trasera del coche. Y llegamos a la curva 2, una curva en la que nos tendremos que abrir en un principio para luego irnos cerrando. Es una curva que tiene un contraperalte negativo. ¿Qué quiere decir? Que pecará de subviraje. Intentaremos nosotros siempre girar más de dirección de lo que más o menos vamos notando que nos permite el coche. Eso es lo que significa un peralte negativo. Nos va a ir empujando hacia afuera de la curva. Y llegamos a la curva 3, una curva también muy complicada. Todo el circuito ya veremos que es un circuito muy técnico. Es complicada porque venimos con la inercia de la bajada, volvemos a tener giro de dirección en la frenada y los pesos vuelven a cargarse al tren delantero, con lo cual siempre va a tender a tirarnos hacia afuera de la curva. Nos tenemos que pegar muy bien a este vértice de la izquierda y tener mucho cuidado con el acelerador. Y es muy importante, ¿por qué? Porque necesitamos dosificarlo muy bien para colocar el coche para atacar este arcén de aquí, en el que nos subiremos a él para marcar una línea recta y aprovechar toda la pista para salir a este arcén de aquí con mucha velocidad. Y tener mucho cuidado porque si lo sobrepasáis os sancionarán. Y llegamos a la curva 5. En esta curva nos tendremos que abrir muy bien aquí al lado derecho, para luego irnos a pegar aquí al arcén, ojo, sin pisarle, porque si le pisamos nos va a descolocar el coche y vamos a perder el control. Y llegamos a la curva 6. Para mí una curva complicada, sobre todo por la frenada, en la que tendremos que tener la dirección completamente recta cuando frenemos y además venimos en bajada, con lo cual nos complica más la frenada. Tendremos que dosificar muy bien la presión sobre el freno y tener mucho cuidado con el ángulo de dirección, donde terminaremos pegándonos muy bien aquí al lado derecho, intentando hacer una trazada que nos permita aprovechar todo el arcén izquierdo para salir con mucha aceleración en la bajada.
Y llegamos a la curva 7, una curva que venimos con mucha velocidad y en la que es muy importante que la frenada sea en línea recta, que tengamos la dirección recta, porque si no cargamos demasiado peso en el tren delantero y perderemos la dirección. Además es una curva que permite varias trazadas. Habrá gente que llegará un poco más abierta y se irá cerrando y otras que irán muy pegados al interior. Las dos trazadas son buenas y son válidas. Y una vez que tú encuentres la trazada que se adapta mejor a ti, lo que es muy importante es la salida de la curva, en la que tendremos que aprovechar muy bien el arcén izquierdo para salir con mucha velocidad a la subida. Y llegamos a la curva 8 del circuito. Para mí, la curva más complicada de todas. Es una curva que se hace casi a fondo, se ahueca un poco el acelerador. ¿Qué queremos decir con esto? Que se deja de acelerar un poco, no del todo, simplemente un poco desaceleramos y volvemos a acelerar a fondo para hacerla. Nos pegaremos muy bien aquí al lado derecho y cuidado con este arcén de no subiros mucho porque no os lo permite, cosa que la 9 sí nos permite coger muy bien todo el arcén para aprovechar la máxima velocidad y salir pegados aquí a la izquierda. Y llegamos a la curva 10 del circuito, una curva que es más difícil de lo que aparenta. Tendremos que coger muy bien este arcén que es ciego, no se ve, y en la que tendremos que encontrar nuestro paso por curva para no perder mucho tiempo. Y llegamos a la curva 11, una curva que es muy importante. Deberemos de abrirnos mucho aquí en la trazada para luego ir a coger la parte interior y salir al exterior de la curva con mucha aceleración. Es muy importante hacerla bien para conseguir la máxima velocidad. La curva 12 no tiene ningún misterio, venimos de la bajada, vamos con velocidad y lo que tenemos que intentar es pegarnos bien a este arcén para tratar de hacer una línea recta y no perder nada de velocidad y tracción. Y llegamos a la curva 13 y 14. En esta chicane deberemos de trazarla muy bien por el interior de este piano, teniendo cuidado con esta banana, que si la tocamos nos va a descolocar totalmente el coche. Es muy importante sacrificar un poco en esta primera, en la 13, para salir muy bien en la 14 y tener mucha velocidad. Y llegamos a la última curva del circuito, una curva en la que iremos muy pegados al interior, al principio tendremos que tener cuidado con el muro y en la que poco a poco nos iremos abriendo para ganar la máxima velocidad en la recta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que estáis dando al canal y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.